Buenos días, gracias por acercarse hasta acá. En la continuidad de este campus de pensadores urbanos que está organizando Acumar. Me presento, yo soy Sergio Federovisky, soy miembro del Consejo Directivo de Acumar y he sido galardonado con la posibilidad de moderar esta mesa, que tiene que ver básicamente con el tema de la contaminación industrial y las posibilidades de afrontar ese reto que tiene Acumar. En mi carácter de moderador y miembro del Consejo Directivo de Acumar, me voy a tomar el atrevimiento al final de darme unos minutos para dar también mi posición respecto al tema, mucho más corto que el resto de los participantes desde ya. Y la mecánica que vamos a utilizar es darle 10 minutos a cada uno de los disertantes para que puedan hacer su presentación. Algunos tendrán una presentación en la pantalla, otros directamente hablarán. Y al final de todas las intervenciones vamos a abrir un tiempo para las preguntas, los debates, etc. Por una cuestión de estricto respeto de género, vamos a empezar por la dama. Le vamos a dar la posibilidad de arrancar a Florencia Fernández, que es de la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible Industrial del Ministerio de Producción de la Nación. ¿Lo dije bien? Tus 10 minutos. Buenos días a todos. Un poco me invitaron para hablar de las actividades que se están llevando a cabo dentro del Ministerio de Producción. La Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible se creó el año pasado y donde los ejes de trabajo es la economía circular, se trabajan los convenios internacionales y la producción sostenible. Dentro de ese marco, en conjunto con la Dirección de Parques Industriales del Ministerio, estamos llevando a cabo el Programa de Desarrollo de Parques Industriales Sustentables, donde se intenta implementar tecnologías metodologías de eficiencia de recursos y la aplicación de producción limpia tanto en las empresas como en la administración del parque. Este programa lo lleva adelante ONUBI y estamos participando junto con 8 países latinoamericanos. Dentro de las actividades que se están llevando a cabo se seleccionó el Parque Gualeguaychú y se realizó una serie de diagnósticos tanto a la administración del parque como a 3 empresas que integran el parque, donde se hizo primero un diagnóstico de cuál es la situación actual y se evaluaron distintos aspectos. Uno es el organizacional, el social y la administración y ambiental. Y dentro de ese diagnóstico lo que se sugiere es hacer distintas aplicaciones de metodologías de producción limpia. Se trabaja junto con la UTN, con el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, y dentro de los objetivos del programa es realizar una guía que dé recomendaciones para la aplicación de metodologías para el manejo de parques industriales sustentables. Dentro de ese programa, actualmente estamos empezando la segunda fase, que va a ser ampliar la cantidad de evaluación de parques. Vamos a llegar a 20 parques industriales y la identificación de 200 empresas. Eso se va a hacer a lo largo, la selección se va a hacer a nivel nacional y se van a estar aplicando las metodologías que se generaron dentro del grupo de ONUBI. La semana pasada se realizó una reunión de expertos donde ya se está empezando a analizar cuáles son las recomendaciones que se pueden llegar a dar en los parques industriales. Básicamente ese es el programa que se está llevando adelante y siempre en conjunto con la Dirección de Parques Industriales Sustentables. Esa es la actividad que se está llevando a cabo. Muy bien. Vamos a darle la palabra ahora a Michael Kenke. ¿Está bien dicho? Sí, perfecto. Que es consultor de Shell Global Solutions. Your 10 minutes. Bueno. Sí, yo tengo una presentación. Y quizás yo puedo tomar este aquí. Sí, claro. Quiero me movimentar un poquito. Adelante.
ejercitar. Es siempre bueno hacer un poco de deporte, mesmo que sea chico. Bueno, primeramente mi sotaque va a ser un poco brasileño porque soy de Brasil, pero yo pienso que van a me comprender. No sé si se puede ver, esta sería la presentación que yo estoy haciendo aquí como representante o representando a la Cámara de la Industria de Petróleo. Yo voy a estar hablando sobre los riesgos de la fase libre no acuosa, que son productos como nafta, diésel, que pueden impactar el suelo y el agua subterránea. Próximo, por favor. Entonces, primeramente, lo más importante, yo pienso que es decir que como en todas las áreas, hay una evolución de la ciencia. Entonces, los últimos 8 años, por ejemplo, vemos lo que se hablaba sobre la fase libre, en estos 8 años pasados, sería mucho diferente de lo que se habla hoy. Son nuevos conceptos, nueva comprensión. Un ejemplo que se puede decir que cambió nuestro entendimiento de lo planeta, Tierra, es la tectónica de placas, por ejemplo, que se va a ver cuando que se empezó a hablar sobre eso, 1960, que no es muy lejos. Bueno, lo importante aquí que yo voy a estar hablando sobre la fase libre es que un concepto fundamental es que la fase libre no es un panqueque. En el pasado pensábamos que había una pérdida de nafta, de diésel, y se acumulaba sobre la agua subterránea como un panqueque. Entonces simplemente teníamos que sacar, bombear esto, y todo estaba resolvido. Lo que pasa es que eso se cambió. Hoy en día yo voy a estar explicando una concepción diferente. La segunda cosa importante es, y con base en eso también lo que cambia, es el concepto de la saturación residual de la fase libre. Significa que la roca absorbe la fase libre y no la libera fácilmente. Eso voy a hablar un poquito también. Y después, ¿cuál es el concepto de la fase libre en términos de riesgo? Yo voy a estar hablando sobre eso, es movilidad y toxicidad. Son los dos aspectos que deben ser considerados. Y después voy a hablar sobre las conclusiones y el mensaje clave. Próximo, por favor. Bueno, modelo conceptual para sitios contaminados. Ahí, eso que estaba diciendo del panqueque. Lo panqueque, en el pasado pensábamos que la fase libre iba a se acumular para acá y simplemente la bombearíamos para afuera, el problema estaría encerrado. Hoy en día sabemos que na verdade no es así. Tú vas a tener la pérdida, vas a tener una presión para abajo y cada parte de este acuífero, de la zona verdosa hasta la zona del agua subterránea, vas a tener una cierta saturación. Y lo que vas a tener allá, vas a tener agua, aire y fase libre. Y en ese punto ahí, lo importante es quizás de este dibujo, que no sé si tienes el tanque aquí, la fase que pasa por la zona verdosa, la zona que no tiene agua, llega a la agua, se infiltra un poco para abajo, forzando la agua para afuera y se acumula para allá. Y claro que aquí lo que pasa en otros procesos, son procesos de dilución, de evaporación, de biodegradación, son todos procesos que pasan por allá. Eso es una de las cosas importantes. Próximos slides. Comportamiento de la fase libre. Y eso es lo importante, que cuando tenemos esa situación aquí, esta fase libre que vemos por acá, en este dibujo ahí, es poca. Esta no va a se mover, está como saturada, podemos hacer muchas cosas con esta roca, no vamos a sacar esta fase libre. Aquí ya tenemos un poco más. Va a llegar a un punto en que tú tienes tanta fase libre en los poros que esta puede se mover adentro de los pozos de monitoreo, por ejemplo. Entonces, ese es el concepto de la saturación de la fase libre. En este caso, si no llegas a este punto, la fase libre existe, pero no se mueve para los pozos. Cuando estás arriba de la saturación residual, la misma empieza a moverse para el suelo, cada vez más. Pero eso no significa que estás migrando. Tienes una movimentación para el pozo, pero no significa que esta pluma, este acúmulo de fase libre va a estarse movimentando. Llega a cierto punto de saturación que va a existir la migración. Entonces, ¿eso que empieza? Empieza teniendo prácticamente nada, que es cero.
residual se torna libre, está móvil, pero no está migrando y ahí llega el punto de migración. Ese es un concepto muy importante que en el pasado no se entendía de esta manera. Se imaginaba que era un panqueque y este panqueque entonces está movimentando lejos. Próximo, por favor. Bueno, el punto muy importante como consecuencia de este concepto de la saturación residual es que este caso que ves aquí, ves el impacto, pero no se ve la fase libre en el pozo. Y este impacto, donde tienes una concentración mejor de la fase libre, una saturación mejor, que se migra para el pozo, la pregunta es, ¿lo que es diferente de esta situación y de esta situación? En términos de impacto para el agua subterránea. ¿Cuál sería la diferencia? En un pozo se ve la fase libre, en otro no. Pero en los dos casos, esta fase libre es foco, es fuente de la fase disuelta, del impacto a las aguas subterráneas. Entonces, el factor de sacar toda esta fase libre y llegamos a este punto, no va a afectar el riesgo de toxicidad, que sería ese el contexto de toxicidad de esta fase libre. Próximo slide, por favor. Entonces, estos son los riesgos que en la verdad tenemos. Lo primero riesgo está asociado a una cámara de servicio, una drenaje que puede generar gases. Es un impacto que normalmente se siente inmediatamente y debe ser actuar sobre ellos de manera emergencial. Los otros riesgos son un poco diferentes. Lo segundo riesgo, por ejemplo, eso que ya estaba diciendo, es que esta fase libre puede generar una fase disuelta, impactar la agua subterránea, que podría estar impactando un pozo de agua potable. Lo tercero riesgo es el riesgo de inhalación, que por ejemplo, tú puedes tener la fase libre, una nafta, generando vapores que pueden adentrar dentro de una residencia, por ejemplo. O la propia fase disuelta puede tener tantos componentes o compuestos disueltos que puede generar también vapores. Lo otro riesgo, entonces ese riesgo de la agua subterránea, esa es la toxicidad de la fase libre. Lo otro riesgo, ese número 4, es que esta fase libre, tú puedes tener una fuente tan fuerte que esta fase libre se migra, y va se migrando y llega al pozo. Próximo slide, por favor. Y aquí un ejemplo de, por ejemplo, si hacemos una remediación, si actuamos sobre esta fase libre, si empezamos a bombear y sacar esta fase libre, como teníamos en ese segundo slide, podemos reducir lo que tenemos de fase libre en el suelo, pero no vamos a cambiar la concentración de los compuestos disueltos. Este dibujo está demostrando eso. Si, na verdade, cambias la composición química de esta fase libre, ¿cómo puedes hacer eso? Por ejemplo, puedes inyectar aire, puedes intentar sacar los volátiles, los compuestos de interés. Si haces eso, consigues disminuir la fase libre. Bueno, próximo slide, por favor. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Podemos usar del café como un ejemplo. Si tienes una pérdida de una copa con café, lo que tienes, un cerame de café sobre la alfombra. El café se dispersa y luego se detiene. Y así que es lo mismo con la fase libre. El café se puede limpiar, pero la mancha en la alfombra queda, esa saturación residual. La alfombra continúa mojada después de ser limpiada, que teóricamente hay una movimentación un poco del café todavía. Lo que aprendemos, el café puede estar libre o móvil y no está migrando. Mas mientras estaba migrando, se estaba expandiendo. Una cantidad residual de café permanece en la alfombra después de haber limpiado. Próximo. Lo importante en este caso es, como estábamos hablando de café, la pluma ella se detiene con un cierto tiempo. Y los factores son disminución del gradiente de permeabilidad, agotamiento natural de la zona fuente, biodegradación y presión de entrada del poro, una presión de la agua que después hace con que se pare la movimentación de la pluma. Próximo, por favor. Conclusiones. Bueno,
Entonces, cuanto a la recuperación de la fase libre, no toda la fase libre es recuperada con ese concepto de saturación. Ella sirve de fuente tóxica para la fase de suelta, se continúa existindo. Riesgos da fase livre, migração, toxicidade. Mensaje clave: suelos e águas subterrâneas de áreas industriais podem ter fase livre, mas esta fase livre não representa um risco à saúde humana ou a receptores ecológicos. Esta é a mensagem. Gracias. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al ingeniero Jorge Matricali, que es el presidente de la Unión Industrial de Avellaneda. Sus 10 minutos. Parece más cómodo este. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros y gracias a todo el panel que me acompaña. Nosotros, Unión Industrial de Avellaneda, somos una organización gremial empresaria que tenemos 34 años de nuestra creación. Por supuesto que trabajamos para todo lo que tenga que ver la conciencia del empresario, para que tenga una conciencia ambiental. Es nuestro deber inducir a que podamos tener puentes entre los organismos de control y nuestros empresarios. Muchas veces estamos trabajando haciendo charlas a través de nuestros departamentos de trabajo. Tenemos un departamento que tiene que ver con medio ambiente, sustentabilidad y puertos. Eso hacemos charlas para tener en cuenta un poco lo que tenga que ver con lo del seguro de caución ambiental, y muchas veces hicimos charlas también para que se sepa, digamos, cuando tenemos algún tipo de inspección, poder estar preparados para saber qué responder ante los casos de las inspecciones. Siempre trabajamos con los organismos de control porque entendemos que son los mejores, o sea, los organismos públicos, entendemos que son los mejores acompañantes para nuestra gestión. Siempre invitamos, en este caso OPDS, lo tengo acá al lado mío, siempre los invitamos para que vengan a dar las charlas también ellos, porque queremos tener de primera mano cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que tener y que cumplir. Hay veces está un poco estigmatizado el rol del empresario y quizás tiene que quedar claro que nadie genera una empresa para contaminar el medio ambiente. O sea, cuando alguien genera una empresa es porque necesita, digamos, generar riqueza, y en ese generar riqueza también está el generar trabajo, y nosotros somos generadores de trabajo y cuidamos nuestros trabajadores como si fuera la mejor materia prima que tenemos. Generalmente, ustedes saben, nosotros en Avellaneda no escapamos de la lógica de que el 97% de nuestras empresas son pymes, y el valor del trabajador es lo más preciado que tenemos. Nos cuesta mucho preparar un trabajador. Entonces, cuando se prepara el empresario en cuanto a sustentabilidad, medio ambiente y demás, transmitimos a nuestros trabajadores para que trabajen en consecuencia. Dentro de todas esas charlas, bueno, siempre salta el tema del seguro de caución ambiental. Estamos trabajando fuertemente porque entendemos de que estamos con un inconveniente desde el punto de vista de los costos que nos generan las empresas con respecto al resultado y a la remediación que después se supone que no da el seguro de caución ambiental. Entonces entendemos que ahí tenemos un gran trabajo que hacer codo a codo entre los organismos públicos y nosotros, las gremiales empresarias. También nosotros siempre trabajamos en cuanto a lo que sea, digamos, que no queremos que nuestras empresas cierren por ser multadas por una inspección. O sea, queremos adelantarnos haciéndole las capacitaciones suficientes para que puedan empezar a hacer su reconversión si hace falta y poder acompañarlos desde nuestro rol de gremial empresaria y de los organismos del Estado, junto con las universidades que nos acompañan muchas veces en nuestros planes, para poder realizar, digamos, reconversiones que sirvan para que se pueda seguir generando riqueza en nuestras empresas. Por supuesto que no escapamos a la lógica de que nuestro país, ya del siglo pasado, entendió de que cruzando el riachuelo podía encontrar un lugar donde implantar todas sus industrias. Avellaneda
pasó a ser un parque industrial a cielo abierto. O sea, cada industria que se implantaba, en sus alrededores empezaban las familias a tener sus viviendas. Esas convivencias de industrias con las familias alrededor, yo creo que nos pone en un doble rol de responsabilidad, porque es cierto de que en los parques industriales quizás la parte, digamos, de medio ambiente están más controladas, pero en las industrias implantadas entre medio de las viviendas parecería como que es un poco más difícil de controlarla. Ahí nosotros queremos trabajar como Unión Industrial, o sea, hacer acupuntura en cada una de las industrias que nosotros tenemos, las que representamos y las que no representamos también, que se acercan. Somos una agrupación de puertas abiertas, entonces se acerca y le damos toda la necesaria instrucción como para que puedan, digamos, cumplir con todo lo que marca la reglamentación vigente. De hecho, que este riachuelo se vio verdaderamente afectado por la industrialización, quizás por otras normativas que no estaban vigentes como están ahora. La naturaleza lo nota, el riachuelo no hemos navegado y hemos notado de que evidentemente ahora está mejorando a partir de las acciones que se están tomando por Acumar. Nosotros queremos recuperar el riachuelo, queremos que la navegabilidad del riachuelo, que ya lleva 6 años de suspensión, queremos que eso se recupere, porque entendemos de que las vías navegables son una vía logística y ningún país del mundo le da la espalda a la logística. La logística en nuestro país está dentro de los costos, quizás uno de los costos más importantes que tenemos, más allá de la discusión que podamos dar de impuestos y demás, que no es el caso de este foro. Pero sí, la logística entendemos que la tenemos que recuperar en el riachuelo, o sea, tenemos que recuperar la navegabilidad. Y bueno, en cuanto a mi presentación, es esto lo que quería transmitirle. Después, si quieren, cuando terminamos, hacemos otras preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al doctor Marcelo Taboada, que es presidente del Departamento de Medio Ambiente de la Unión Industriales para Saneamiento de las Cuencas Matanza, Riachuelo y Reconquista. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, disculpen la voz, pero estoy con una angina media complicada. La propuesta nuestra de Huiscumar, que es una cámara que nuclea empresas para poder reconvertirse y trabajar en pos del saneamiento de la Cuenca Reconquista, y el desafío de encontrar una respuesta al ordenamiento ambiental que lo incluya, nos lleva a tener que encontrar primeramente un planteamiento territorial. En Buenos Aires hay alrededores y vemos toda la cuenca. La historia argentina demuestra que ha habido una falta de planeamiento estratégico y de repente ha habido un crecimiento exponencial de pymes, que hoy conversábamos antes de entrar aquí, que de repente empezaban con una casa, de repente compraban la de al lado, construían arriba, compraban la que estaban atrás y fueron creciendo en forma inconexa. Y no se ha realizado un análisis ambiental del impacto que eso genera en el orden territorial donde están conviviendo familias con industrias. El crecimiento demográfico de la ciudad de Buenos Aires y lo que es la cuenca, particularmente el caso en el cual hoy nos encontramos hablando, demuestra que ha habido un nivel de contaminación muy alto, no solamente por la parte de efluentes industriales, sino todo lo que es emisiones gaseosas, gestiones de residuos, vuelcos, y que han convivido de cierta manera en la sociedad, en lo político y en lo normativo. Esta foto ya la conocemos, es el largo de todo el trazado. Si uno empieza a ver en detalle a los bordes de la ribera, tanto de capital como de provincia, y empieza a ver la convivencia y los niveles de contaminación que van generando, las empresas están haciendo un esfuerzo muy grande por ser sustentables, por reconvertirse, por incluir y modificar todos sus procesos. Y hoy nos encontramos con una realidad, que el mayor porcentaje de contaminación viene de fuente humana. Somos los seres humanos, con los cloacales, con los tratamientos que estamos generando, seguimos generando una contaminación. Y esto es muy importante porque si uno no entiende el ordenamiento ambiental desde lo territorial,
Si no entendemos, como se dijo bien al principio, la necesidad de replantear estratégicamente una política de relocalización de industrias, va a seguir pasando lo mismo que ahora. Empiezan a aparecer empresas, crecen, se achican, venden, pero están conviviendo con familias, están conviviendo con chicos, están conviviendo con problemas sanitarios, cloacales, de contaminación, que a veces no es necesariamente estar vertiendo plomo, cromo, mercurio, DBO, DQO, sino que se trata de particulados que van a las casas, de chicos que juegan en las veredas, que van a la riera, al borde del camino de Chirga, y toda la limpieza que se hizo ahora, pero si uno lo empieza a navegar y lo sigue navegando, nos encontramos con que todavía falta mucho por hacer en todo eso. Y lo más importante es que, por una cuestión de tiempo voy a ir adelantando, lo más importante es esta foto. Esta es simplemente una foto, pero la podemos ver si tuviéramos la dinámica hoy que nos permite Google Earth. Empezar a navegar, o si lleváramos un dron, empezamos a ver cómo conviven fábricas y familias. Y se empiezan a realizar parques industriales, como se comentó recién al principio, con la necesidad de relocalización. Cuba fue el primer intento que se está llevando adelante y todavía no ha tenido una concreción, pero se está trabajando sobre una política para reinstalar todo el sector de Cumbres. También se ha planeado el tema de los frigoríficos. Se está todavía analizando qué hacer con Liniers. Hace muchos años se había planificado trasladar Liniers, sacarlo de Capital Federal, y por distintas dinámicas políticas o circunstancias de facto seguimos teniendo un matadero dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo que más nos lleva a nosotros con lo que vemos de Whiskumar con las empresas, el desafío de a dónde voy a parar con mi industria. Una pyme de 10 empleados, 15 empleados, con una línea de producción que no es lineal, que está trabajando en 2 o 3 pisos con todo un costo de logística, que no tiene en las calles porque son avenidas angostas como puede ser Mataderos, el pasaje Estonia, que tienen que los dueños estacionar 5 autos y sacarlos para que pueda estacionar un camión de carga, y le proponen irse a un parque industrial con posibilidades de traslado o financieramente, se encuentran que no pueden parar la producción. Porque el traslado de una fábrica implica logísticamente decir hoy paro, me llevo la maquinaria, la traslado, tengo el tiempo muerto de puesta en marcha y mientras tanto me comió la competencia, mientras tanto dejé de estar en góndola, mientras tanto dejé de estar en el mercado y mientras tanto mis proveedores le compraron a otro y después tengo que decir acá estoy de vuelta, volví. Y si a eso le sumamos lo que vemos nosotros en las empresas, dejemos de lado la parte macroeconómica, lo que vemos en las empresas desde hace tiempo, y uno de los objetivos que Acumar tuvo, los adelantos no reembolsables para los programas de reconversión industrial, que por distintos motivos las empresas le costó mucho acceder, es que no tienen financiamiento. Hoy si una empresa, uno le dice, vende tu propiedad, que te van a dar más plata y con eso podés instalarte en un parque industrial sustentable, tiene que analizar la logística, tiene que analizar su capacidad de distribución, tiene que analizar dónde están sus proveedores, dónde están sus clientes, cómo le llegan los insumos. Y eso impacta también lo que es logística, huella de carbono, e impacta también en la huella hídrica. Y por supuesto, todo el tema del cambio climático. Entonces, no es fácil abordar el tema ambiental si necesariamente no ponemos en la mesa el tema territorial. Y hay que empezar a pensarlo, porque hoy no es fácil relocalizar empresas. Por más que le demos a la empresa un terreno gratis, le financiemos el traslado, tiene el lucro cesante, los empleados que pierde por despido indirecto, porque por la distancia que se traslada no se los puede llevar. Hay un montón de cosas que hay que analizar cuando se analiza el tema. Y como decíamos recién, esto va a haber que hacerlo, por las buenas o por las malas, porque el cambio climático va a seguir sucediendo, y como decíamos recién, con Trump o sin Trump, es una necesidad. Y las urbes donde hoy está viviendo la gente, que cada vez hay más migración hacia las ciudades, genera asentamientos, y esos asentamientos generan también contaminación, falta de sanidad, falta de educación, falta de equidad en la posibilidad de las generaciones de insertarse socialmente, laboralmente. Hoy tenemos generaciones que no encuentran la manera de insertarse laboralmente. Hay que generar, y se está trabajando con UTN y otras universidades, en lo que antes era el aprendiz. Hoy vemos en las empresas que buscan gente joven para aprender un oficio y no lo encuentran. Nadie tiene ganas. Todos se arreglan con esto, con el otro, y está habiendo un abismo generacional para trabajar a nivel industrial.
Y eso se traslada en una falta de educación en cuidar el medio ambiente desde las personas y desde las industrias, o porque se desconoce la normativa y ahora se empezó a exigir, o por imposibilidad de incorporar tecnologías que permitan el reprocesamiento de los efluentes o la minimización de los efluentes gaseosos, o si entramos en una economía circular, en reciclar, reproducir, reusar los productos para minimizar lo que va a la basura. Hay una disposición, pongo este ejemplo porque hace un año ya Francia aprobó una normativa que no va a permitir la habilitación de edificios que no tengan techos verdes. Y esto es la tendencia. Esta es la tendencia que se está generando a nivel mundial. Se está trabajando mucho de energías eólicas, se está trabajando mucho de energías alternativas, se está trabajando mucho con energías limpias, pero como ciudad hay entidades a nivel internacional que se está discutiendo el tema de ciudades sustentables, y Ciudad de Buenos Aires y Comarca participan de esas organizaciones, y es fundamental empezar, porque si no empezamos, por más difícil que nos parezca el desafío, no vamos a llegar nunca a una meta. O sea, como decía, si no me equivoco, Confucio, un camino de 1000 kilómetros empieza por el primer paso, y creo que Akumaru se está dando, y ahora es necesario hacerlo a nivel de todo el país. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Juan José Paladino, que es coordinador ejecutivo de fiscalización ambiental del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Bueno, buenos días a todos. Bueno, el doctor Marcelo Taboada me sacó parte del discurso, pero en realidad mi idea no era hablar de logros, sino hablar de desafíos, de cosas pendientes, que es lo que tenemos que discutir. Si los logros se ven o no se ven, lo podemos hablar en otra oportunidad. Yo veo dos desafíos importantes que, si bien son aplicables a la cuenca específica del Matanza-Riachuelo para Acumar, lo es para la totalidad de la provincia y principalmente para todo el Gran Buenos Aires. No hay muchas diferencias entre unas cosas y las otras. La contaminación humana que retocaba recién el doctor con respecto a la cuenca Matanza-Riachuelo se repite en el Reconquista y en cuantas otras cosas, y lo sabemos hace más de 40 años. O sea, no ha variado esa circunstancia. Esto que está hablando es un desafío de obras de infraestructura, está claro, para disminuir ese proceso de contaminación, no solamente el trabajo sobre la industria. Coincido totalmente que hay un desafío de mediano y largo plazo que tiene que ver con el ordenamiento ambiental territorial, que pasa a ser el tema central de las políticas de aquí en adelante. No se resuelven fácilmente. Yo recuerdo, lamentablemente no lo traje, unas fotos que conseguí de la década del 40, del 50, del 60 y del 90, de un mismo emprendimiento en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, una firma que cerró hace muy poquito, muy identificada, y no la voy a nombrar por razones lógicas. Y uno ve en el 40 esa misma planta elevándose sobre un ámbito absolutamente rural, alguna casa saltuaria de algún empleado que había construido muy cerquita. En el 50 ya se ve una prolífera urbanización, aislada todavía, y si pasamos al 90, vemos una planta en el centro casi, si podríamos imaginarlo, de la ciudad de La Plata, de la Plaza Moreno o del centro de Buenos Aires, rodeada de urbanización. Esto no es una casualidad, esto ha pasado en todos los lugares. Bueno, por eso nos ha ido como nos ha ido, y tenemos que recomponer esa falta de planificación de mirar hacia el futuro. El día a día nos carcome, el día a día no nos deja pensar en cómo organizarnos para no caer en nuevas frustraciones. Cuando el doctor hablaba de la relocalización, que es una posibilidad, también es cierto que tenemos que planificar el territorio, y en el tema industrial, la verdad que en los últimos 10 años o 15 años empezaban a aparecer los sectores industriales planificados, que si bien todavía le falta mucho para hacer lo que deben ser, es una idea interesante para retomar en el ámbito de Acumar y en el ámbito del resto de la provincia, para tratar de uniformar esos sistemas industriales complejos, de ser posible temáticos, para facilitar
la infraestructura, para facilitar los sistemas de gestión de residuos, de tratamiento de efluentes, es decir, todas las cosas que mejoren la calidad ambiental por un lado y que maximicen la economía de las industrias a los fines de que los costos sean los menores posibles. Esto es lo que uno visualiza hacia mediano y largo plazo. No va a ser fácil, porque eso se contrapone con un montón de luchas, de urbanizaciones, de emprendimientos urbanísticos, de emprendimientos de otras características, que bueno, están en esa lucha, en esa pelea por el uso del territorio. Pero hay un detalle que me parece que amerita, yo tuve la suerte de estar hace 25 años en un organismo de control, me fui hace 20, cuando volví encontré casi lo mismo con lo que dejamos en aquel momento, lo cual los sistemas de control son muy malos en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y también en Acumar, ¿por qué no decirlo? Digamos, lamentablemente, lo digo con mucha tristeza, pero debemos mejorar los sistemas de control. ¿Cómo mejoramos los sistemas de control? Yo lo decía hace 20 años, jamás los organismos ambientales, o por lo menos van a pasar muchas décadas, para que tengan la capacidad técnica y profesional suficiente para abordar las temáticas ambientales como se deben. Sigue pasando lo mismo y van a pasar otras más décadas para que pueda ocurrir eso, en un país con muchas dificultades. Pero está la tecnología. Hay acortamientos de cosas que nosotros podemos hacer facilitando los controles. La tecnología, la informática, hay elementos que hoy no podemos concebir la medición de niveles de contaminación de efluentes líquidos o de emisiones gaseosas sin tener mediciones continuas, sobre todo de aquellas industrias conflictivas, aquellas industrias que ameritan que el Estado conozca y que ellos mismos conozcan el estado de situación de sus emisiones y de sus efluentes en forma permanente. Una foto puntual como la que hacemos en el Estado, como la que hace Acumar, como la que hace la provincia, como la que hacen otras provincias y otros organismos, no dicen nada. Son una foto de muy poca frecuencia. Es como si nos sacaran una foto a nosotros en nuestra vida personal, 2 fotos por día, y justo una estamos leyendo el diario y otra estamos jugando con alguno de nuestros nietos o nuestros hijos. Dicen, este es un vago, este no trabaja. O viceversa, nos encuentran trabajando esas 2 veces y dicen, este es un trabajador, no hace otra cosa que trabajar. Eso trasladado al ambiente es lo mismo. Nosotros estamos sacando alguna muestra de un efluente líquido y nos da mal. ¿Qué significa eso? Nada, absolutamente nada. Significa una foto. Nosotros necesitamos ver una película para la toma de decisiones, para que el generador de esos efluentes o esas emisiones a la atmósfera internalice, se va a dar cuenta solo, sin que nosotros lo llamemos por teléfono para decirle, ¿qué te está pasando que los dióxidos se te fueron lejos o que el ADQO se te disparó anoche, hoy a la mañana? Seguramente esos sistemas de transferencia online de datos, de indicadores, no estamos hablando de la tabla periódica, por favor, indicadores, simplemente indicadores que nos están midiendo y diciendo, acá hay algo que está pasando mal, algún proceso que se disparó, algún proceso que no funciona bien. Esto no permite la toma de decisiones y le permite al generador tomar decisiones sobre sus propios procesos. Esto es indefectiblemente, nosotros estamos iniciando un proceso que no es fácil, lo vamos a empezar con los operadores de residuos, que nos parecen una entidad suficiente de procesos riesgosos de contaminación a la atmósfera y de otro tipo. Vamos a iniciar un camino en ese sentido. Posiblemente antes de fin de año tengamos ya varios sistemas instalados, algunos en sistemas pilotos, pero nuestra intención es identificar esos y además tenemos una responsabilidad hacia la comunidad. La comunidad hoy es muy participativa y muy demandante. Nos demanda permanentemente cuestiones y nos demanda además que no tenemos capacidad de control. Así que también desde ese punto de vista es muy positivo tener el día a día o el minuto a minuto, como dicen
en los programas de televisión. Yo simplemente redondeo esto porque me parecen dos temas centrales. Uno de mediano y largo plazo, trabajar en la planificación, grupos de trabajo que planifiquen en los máximos niveles de las autoridades y mejorar rápidamente, eso lo podemos hacer, hoy la tecnología la tenemos a la mano, mejorar los controles que nos van a servir para, no solamente para la planificación, sino para la toma de decisiones de la política y del ambiente en general. Muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias. Me voy a permitir unos pequeños minutos para incorporar algunos elementos al debate y vamos a abrir después las preguntas. En mi condición de miembro del Consejo Directivo de ACUMAR, pero está claro que lo que voy a decir ahora es a título personal y no necesariamente representa al organismo en su conjunto. ¿Qué es un río? Un río no es estrictamente una cinta de agua una vez que atraviesa un conglomerado urbano de casi 15 millones de habitantes. A partir de ese momento, o si se quiere muchísimo antes de que ese conglomerado urbano tenga esa cantidad de habitantes, un río es el resultado de la interacción entre la sociedad y el medio natural en el cual desarrolla sus actividades. Esto que parece obvio, si uno lo mira al trasluz de los últimos 200 años, explica en gran medida por qué el riachuelo es lo que es. No es ni por un accidente, no es por un cataclismo, no es por decisión de Dios, es porque la función que en algunos momentos tácitamente y en otros momentos explícitamente el área metropolitana de Buenos Aires le otorgó al riachuelo es la de ser el caño de desagüe de las actividades industriales e intestinales de la ciudad. Este dato, esto que parece de tremenda obviedad, es lo que determina que durante 200 años se siga discutiendo cómo limpiar el riachuelo. Y si bien en la última década tenemos un mojón ineludible, que es la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de que el Estado se tiene que hacer cargo de lo que hizo durante 190 años respecto del riachuelo, no es menos cierto que la Corte, porque no le corresponde, claro está, no señaló qué es lo que sí el Estado tiene que hacer, que es modificar o al menos rediscutir la función de ese recurso natural para que el resultado sea otro. Y esto es la discusión que al menos algunos, me consta, no solamente yo, estamos tratando de dar, no solamente en el interior de ACUMAR, sino también puertas afuera del organismo y desde el propio organismo. Porque pretender el saneamiento del río con las mismas funciones que se le han otorgado durante 200 años es, en el mejor de los casos, una utopía, en el peor de los casos, una canallada. Cada uno sabrá cuál es el saco que le cabe. Lo cierto es que hay que rediscutir esa función del riachuelo. Edgar Morán decía que para cada situación ambiental, para cada problema ambiental existe un remedio tecnológico. Y si sigue habiendo y persisten los problemas ambientales, no es por ausencia de remedios tecnológicos, no es que no se descubrió la vacuna contra el SIDA. Al contrario, hoy en día prácticamente, los invito, acá hay muchos ingenieros, mucha gente que conoce el tema incluso más que yo, los invito a que revisemos los problemas ambientales y que veamos si alguno tiene algún obstáculo insanable desde el punto de vista de lo tecnológico, y claramente no. Por lo tanto, como también decía Edgar Morán, discutir sobre tecnología muchas veces oculta el verdadero problema, que es el devenir de la relación entre la sociedad y el medio natural, o si se quiere, el mecanismo por el cual la sociedad decide producir sus bienes y servicios. Está claro en el área metropolitana cuál fue ese devenir y cuál fue esa elección, lo que yo estaba señalando recién.
Pero me atrevo a señalar esto porque está claro, o para mí queda claro, que enfrascarnos en una discusión tecnológica y enfrascarnos en una discusión, segundo paso de lo tecnológico, normativa, nos va a llevar a pensar que el riachuelo debe ser en el futuro mediato o inmediato más o menos lo mismo, pero un poco más prolijo. Y esta es la discusión que creo que hay que dar. Y esta es la discusión en la cual lo industrial, que es lo que nos convoca a esta mesa, es parte inescindible, pero no excluyente, de este debate. Si nosotros venimos a discutir acá del tema industria, tenemos que discutirlo en ese marco, no en el marco puntual y específico de lo tecnológico, en el marco puntual o específico del traslado, o en el marco puntual específico de la normativa, incluso ni siquiera en el marco puntual y específico del control. Porque el control, que es indispensable, y acá concuerdo claramente con Paladino, me saco el sombrero frente a su honestidad intelectual, el control es mejor o peor, no solo o específicamente por la cantidad de coima que se le pueda dar a un inspector o la falta de capacidad formativa que tenga ese inspector. El control es mejor o peor según el marco en el cual esté inserto, ideológica y políticamente. Cuando digo ideológico no me estoy refiriendo a izquierda o derecha, sino me estoy refiriendo a cuál es el modelo de Cuenca hacia el cual vamos. Es decir, cuál es el modelo de la relación entre la sociedad y el medio natural en el cual va a estar inserto el riachuelo. En ese contexto el control tiene más sentido. De lo contrario es policía. Y hasta donde yo sé, y los 200 años de historia del riachuelo lamentablemente me dan toda la razón, la policía no ha resuelto el problema de la contaminación. Podemos discutir un rato largo si esto es problema de la incapacidad en el control, si es problema de la venalidad estructural de algunos sectores industriales, más allá de que algunos puedan ofenderse, lo puedo entender porque individualmente todos somos buenos, pero lo cierto es que el entramado económico, social y político que se ha desarrollado en la cuenca Matanza-Riachuelo es un entramado perverso, por supuesto complejo, pero fundamentalmente pantanoso, porque está todo armado para que siga siendo así durante los próximos 200 años. Si no lo vieron, los invito a que lo busquen. Las dos intervenciones sobre la de ayer más específica sobre Bilbao, de Daniel Fernández, que fue presidente del Consorcio de Aguas de Bilbao durante muchísimo tiempo, y la de hace un ratito de Alfonso Valverde, que también tocó, no exclusivamente, pero también tocó el tema de Bilbao. Los invito a que vean esas dos presentaciones, porque precisamente de lo que hablan es de una ciudad que le otorgó al río que la atravesaba y que durante décadas había sido la cloaca de ese área metropolitana, otra función. Y al otorgarle otra función, la discusión logística respecto de cuánto cuesta o no cuesta trasladar una industria, la discusión normativa respecto de si el permiso de vertido es más alto o más bajo, la discusión sobre si el inspector es más o menos fiero a la hora de venir a controlarme, esa discusión queda de lado. No porque no tenga importancia, por supuesto que es central, pero queda de lado porque está puesta en un esquema, en un marco superador. Lo que nosotros no hemos encontrado, y ese es el desafío, en el cual la política industrial está inserto, es cuál es la etapa superadora de la cuenca Matanza-Riachuelo. Esa etapa superadora, creo yo, que ni siquiera la hemos empezado a discutir. Y por eso nos mordemos la cola sistemáticamente con cuestiones que son importantes, que son serias, que son verdades desde ya, pero no terminan de ser determinantes. Insisto con el caso de Bilbao, yo lo he estudiado previamente mucho, porque me parece que es interesante respecto de cómo una sociedad
se repiensa a sí misma, una ciudad se vuelve a pensar a sí misma y no exenta de tensiones, de conflictos, de gente enojada, etcétera, etcétera, empieza a ir en una dirección diferente, con resultados claramente formidables. Por supuesto alguien me va a decir, hubo obra de infraestructura, claro que la hubo. Por supuesto alguien me va a decir, hubo traslado de industrias, por supuesto que lo hubo. Por supuesto alguien va a decir, hubo control industrial sobre las actividades que durante 30 años antes no se habían controlado, por supuesto que lo hubo. Pero si ustedes miran el resultado de Bilbao hoy, no es el resultado de control, de traslado, de obra de manera escindida. Es el resultado de todo junto con un proyecto de ciudad diferente. Ese es el reto que nosotros tenemos y ese es el desafío al cual creo yo todavía no hemos empezado a echarle mano. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Damos la palabra para la pregunta. Sí, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿Qué tal? Yo comparto plenamente las dos últimas cosas que se dijeron y en general estamos todos más o menos, creo yo, en acuerdo en relación a todo lo que se comentó. Mi pregunta se basa en algo muy puntual, porque entiendo que el tema industrial tiene mucho que ver con la parte social. Yo soy secretaria de planificación de un municipio que tiene la clase social apunta a ser un obrero de la parte industrial, ¿no? Y entiendo también que la relocalización de las industrias tiene mucho que ver también con un apoyo a la parte social que comprende una pyme y lo que los empleos que esa pyme genera en el entorno y la relocalización de esa industria. Puntualmente en el tema de las relocalizaciones de las industrias, tal vez no convendría pensar las relocalizaciones de las industrias como se piensan las relocalizaciones de las familias, con un tema de un entorno social y un estudio social de quiénes son los que realmente están trabajando en ese lugar y la relocalización de esos obreros y cómo el Estado podría tomar políticas a largo plazo para reconvertir esas industrias y relocalizarlas mediante créditos o facilidades como para que ese lucro cesante del cual se está quejando el sector industrial, o sea, sea una inversión del Estado en un tema de planificación a largo plazo. Esa reconversión no sea nada más reconversión de relocalizarlo de un punto al otro, sino... ¿Hay una pregunta para alguien en particular? Para la parte de Acumar, o sea, ¿cómo relocalizar la industria de una manera más integral? Tal vez que con una política a largo plazo, no de sacar un punto al otro. No, supongo que la gente de la industria tiene mejores respuestas que yo en esto, pero yo lo único que atino a decir respecto de esto es que para que el traslado de una industria no hiera el tejido económico y social, tiene que estar inserto en un programa o en un proyecto que genere opciones. Vuelvo con el ejemplo de Bilbao. Bilbao no es que sacó una industria y donde estaba la industria quedó un terreno yermo. Lo que se intentó, y fue la dinámica del mercado también la que ayudó muchísimo ahí, hay que reconocerlo, es un traslado de industria. Lo que dejó es, por ejemplo, un área tecnológica de incubación de empresas. Entonces, quizás los empleos se reemplazaron por otro tipo de actividades, pero no se puede pensar en no dejar una actividad comercial o industrial funcionando allí. Yo quiero complementar algo, un paso atrás. Esto, lo que voy a decir no es políticamente correcto, así que lo voy a decir como Marcelo Taboada. Hoy hay un gran desconocimiento del uso del suelo en gran parte de las provincias de Buenos Aires y en los municipios. Yo he participado por más de 2 años en un municipio haciendo reglamento industrial y la municipalidad no tenía un solo padrón de las empresas agrícolas, industriales o productivas actualizado. Esta es una realidad, no habla ni bien ni mal, sino como se dijo antes, venimos arrastrando cosas. Entonces, si no tenemos un conocimiento del uso del suelo, qué se está haciendo, qué no se está haciendo, pero no escondido como una imprenta dentro de una casa
quinta, que uno pasa por la vereda y piensa que es una casita de los abuelos, y adentro había una imprenta con tinta, ni siquiera con tecnología nueva, y lavaban los rodillos de tinta en la pileta de la cocina. Y si no hubiera sido porque un día alguien pateó un tacho de tinta y salió por el pluvial, eso seguía sucediendo. Y no estoy hablando de 50 años atrás. De estos casos les puedo mencionar muchísimos. Hay empresarios muy honestos y hay empresarios que tienen derivadores a la noche para volcar en clandestino. Entonces hay mucho para hacer desde lo político. Por eso empecé diciendo que esto es políticamente incorrecto, pero es la realidad que vivimos en el país. Y hay empresarios que se van de la cuenca de Acumar a 4 cuadras, porque se modificó la cuenca hídrica por la territorial, nada más que va a decir, zafé. Disculpen si no es jurídicamente la expresión, pero un frigorífico que está en Avenida Los Corrales y Lisandro de la Torre tiene 20 inspecciones, y si está en Emilio Mitre y Murgiondo, por ahí le cae cava. En la provincia de Buenos Aires, en el área de Acumar, tienen, además del Comirrec, tiene NADA, tiene OPDS, tiene Policía Ecológica, de repente le cae SUAT a un empresario. Y si está incumpliendo la normativa, está perfecto que se lo sancione. O sea, no podemos tener hoy, en pleno siglo XXI, empresas con alto riesgo que tienen un sedimentador decantador que es más chico que estas 2 mesas juntas y nunca en su vida han tomado un parámetro de control de fluente líquido. O sea, creo que esto hay que hacer mucha sensibilización, mucha capacitación y aprovechar la gran explosión social que hay hoy con las redes sociales que potencia las denuncias y la información, que muchas veces desde Torre 1 a Torre 2 en La Plata es imposible cubrir. ¿Puedo agregar una cosita? Mira, nosotros entendemos que las pymes, el capital humano es verdaderamente, prácticamente, no te digo lo más importante de la empresa, porque si vos formás un trabajador para tu empresa, perder ese trabajador a cualquier pyme le cuesta años de capacitación, entonces no lo quiere perder. Un traslado muchas veces lleva a la pérdida del trabajador. Entonces vos planteás, por ejemplo, bueno, si también trasladamos a la familia, pero el desarraigo es lo peor que hay cuando no es lo que uno desea. Digamos, lo dice una canción muy, muy importante. Quiere decir de que quizás, si vamos a pensar que el solo hecho de trasladar una empresa la va a hacer amigable con el medio ambiente, trabajemos para que sea amigable con el medio ambiente en el lugar donde está, si es que está contaminando y si es que no lo es. Ahí tenemos un punto de partida importante. Vos trabajás con la empresa para que cumpla con toda la normativa y sea amigable con el medio ambiente y no tiene necesidad de trasladarse y no tiene necesidad de trasladar a sus trabajadores que están cómodos. Generalmente nosotros entendemos que, por ejemplo, cuando se forman recursos en las universidades, nosotros en Avellaneda, por suerte, aparte de tener la sede de la UBA, del CBC, tenemos a la Regional de la Tecnológica y tenemos a la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Qué mejor lugar que esa gente trabaje en Avellaneda? O sea, ¿por qué le vamos a hacer viajar 1 hora, 1 hora y media para que se vaya a un parque industrial fuera de Avellaneda? O sea, desde el punto de vista de las personas, como vos también te aflige, digamos, a nosotros también nos aflige mucho y no queremos, digamos, que sufran un desarraigo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Bueno, Eduardo Méndez, mi nombre es contador. Quiero felicitar al presidente de Avellaneda, de la Cámara de Industria de Avellaneda, porque creo que le dan el clavo. Yo voy a contar que estuve en Alemania en el 2006. Me tocó organizar que vayan arquitectos por tema de una química de la construcción. Lo que más me llamó la atención es que la fábrica química estaba en el pueblo. Cuando la recorrimos, los comentarios eran, debajo de esta fábrica hay una pileta de natación. O sea, la fábrica está en el pueblo, íbamos caminando 12 cuadras, la gente era la que iba del pueblo, era una fábrica ya de 60 años, pero el que la hizo la fábrica ya previó que si esa fábrica se incendiaba, todo lo que caía a la pileta, o sea, no contaminaba el subsuelo. Así la fábrica que tenía en Holanda y en Alemania del Este. Cuando fuimos a Alemania del Este, veía lo mismo. Era el pueblo, las chacras, la fábrica, una fábrica de revestimientos
como la de IGAN acá en Tortuguitas, no en un parque industrial, sino en el pueblo, a pocas cuadras, en el pueblo estaba. Gran contenedor, lo primero que nos llevaron a ver eran los filtros de aire que tenían en el 6º piso. O sea, todo el polvo que se hacía ahí se Te pido si tenés vertía alguna pregunta para así podemos dejar que los demás... Y es para el ingeniero Taboada, si esto en los lugares que están las fábricas se pueden hacer, porque creo que es si podemos recorrer fábrica por fábrica, decir esta se puede quedar acá, y ahí sí hacer estas cosas que está proponiendo el presidente de la industria de Avellaneda, ¿no? En realidad la respuesta es sí. El tema es tecnología. Hay empresas que tienen que trabajan con derivados de hidrocarburos, solventes, toluenos y necesitan plantas de tratamiento determinadas, y otras que de repente son empresas de alimentos que tienen productos como azúcares, y el núcleo de azúcar es muy difícil de romper con tratamientos convencionales. La tecnología existe, el tema es cómo. Y te cuento un ejemplo. Hay empresas pymes que han puesto plantas de tratamiento en la terraza porque no tenían espacio, y la terraza colapsó 3 pisos porque no hicieron un informe estructural de capacidad de aguante de 5 tanques de 5.000 litros. Entonces, la tecnología está. El tema es cómo se le brinda a la empresa la posibilidad de accederlo y realizarlo. Y si no, como digo, si no se puede hacer, bueno, forzosamente tienen que modificarse. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Alberto Santoro es mi nombre. Quería preguntarle al señor Paladino referido a los controles y la consecutividad de aquellos controles que hoy en día están imposibilitados de hacer. ¿Qué es lo que están necesitando para tener esa segmentación de controles, y si desde la industria podemos generar actividades conjuntas para poder colaborar con ese tipo de control? Mire, yo le voy contestándole inclusive al señor que preguntó con anterioridad a usted, que tiene que ver un poco la pregunta. Yo recuerdo haber estado en Alemania hace muchos años, 90, para ser más claro, hace 27 años, y en una zona industrial por excelencia, en Renania del Norte-Westfalia, la zona industrial por excelencia de Alemania, que ni se compara en superficie, obviamente, con la provincia de Buenos Aires, desde ya. El organismo ambiental de control, además de tecnología, y en eso coincido, tienen claro dónde van, ¿no? Tenía 3.000 personas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires contamos con 600 personas, de los cuales 40 son inspectores. Entonces, es muy difícil, si uno no tiene personal y no tiene tecnología, nosotros personal va a ser difícil que lleguemos a los 3.000. Obviamente están dadas las condiciones para que eso no ocurra durante muchos años. Es razonable, porque también deben faltar médicos, deben faltar enfermeros, deben faltar otro tipo de actividades que son muy importantes para la sociedad. Entonces tenemos que trabajar por la tecnología, tenemos que acortar la distancia que tenemos con la tecnología. Hoy es un instrumento muy importante que tenemos en la mano y que tenemos que utilizar. No es fácil, pero es un paradigma que tenemos que cambiar. Si no, muy difícilmente vamos a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, le agradezco muchísimo a los panelistas, les agradezco mucho que hayan venido, y las disertaciones les agradezco muchísimo a ustedes, y por supuesto los invitamos a que continúen con las actividades que después del receso, ahora va a haber un receso, ¿no?